Bueno, el primer artículo que encontré interesante es este que habla sobre la alergia a sulfonamidas y el tratamiento alternativos en toxoplasmosis ocular. Este es un artículo que se publicó en abril, de abril a junio del 2025 en la revista Rumania de Oftalmología. Y Ajá. nos habla por qué el contexto del artículo. Entonces, pues nos habla de un panorama general de la toxoplasmosis ocular. También aborda una revisión sistemática de la toxoplasmosis, creo que está de más decirla por la clase de al rato, pero bueno, damos puntos clave. Sí, no. Ujú. Sí, El si quieres. Ajá. Ese artículo, bueno, habla sobre el tratamiento estándar que siempre se ha utilizado, que es la pirimetamina más la sulfodiazina, o más moderno, pero también ya estandarizado, el trimethoprim con sulfamethoxazol y alguno de estos con el esteroide. Y pues el problema que se identifica en el artículo es que hasta el 3 al 8% de la población tiene la hipersensibilidad a sulfonamidas y presentan desde reacciones leves como rash hasta síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica. Y hay un vacío en Ujú. la literatura, ya que no existe consenso sistematizado sobre el manejo alternativo terapéutico en pacientes alérgicos a las sulfas, y los estudios comparativos son heterogéneos y escasos, y las guías de clínicas existentes no abordan específicamente este escenario. Entonces, la pregunta central del artículo es, ¿cuál es la alternativa terapéutica más eficaz y segura en toxoplasmosis ocular activa cuando las sulfonamidas están contraindicadas? Y este es el método, el modelo clínico de la revisión. Es una revisión narrativa de literatura de PubMed, de Google Scholar, desde 1908 hasta el 2021, y se buscó todo eso en más de 2000 artículos, con ensayos clínicos, revisiones y series de casos. No es una revisión sistemática y una selección de estudios no explícitamente justificada. Y tiene un potencial de sesgo por la publicación, por estas limitaciones. Entonces, también nos habla como lo comento, de la epidemiología y de la patogenia, pero creo que es mejor saltármelo, doctor. Sí, mejor. Mejor. Sí. Ajá. Ujú. Sáltalo porque lo vamos a ver más tarde. Más al ratito, sí, claro. Bueno, de esto es Sí. sobre los datos de imagen, el diagnóstico diferencial, y aquí está lo importante. Nos hablan de un régimen clásico que es la terapia triple, que es la pirimetamida con una dosis carga de 50 a 100 miligramos las primeras dosis, y después disminuir, perdón, a 25 a 50 miligramos al día, y se utiliza la Ujú. sulfadiazina de 1 a 1,5 gramos cada 6 horas, y siempre se utiliza el ácido folínico, que esta es una dosis de 10 a 15 miligramos de 2 a 3 veces por semana para proteger contra la supresión de la médula, más el esteroide, que en este caso, a diferencia de lo que nosotros manejamos o he visto que manejamos, las dosis reducciones desde los 10 miligramos por kilo, digo, Mm, aquí la revisión dice que sea de 20 a 40 miligramos al día, y después ujú. 48 horas después del antiparasitario, que eso sí es algo que hacemos en la práctica. Y la duración Ajá. de 4 a 6 semanas, hasta 2 a 3 meses, si hay afectación del polo posterior. Y el trimethoprim con sulfamethoxazol, que es la alternativa preferida hoy, porque el trimethoprim con sulfamethoxazol es más accesible, más barato y tiene menos efectos secundarios que la pirimetamida, por la supresión de la médula ósea. Este se utiliza a dosis Ujú. dobles de 160 miligramos sobre 800 de sulfamethoxazol 2 veces al día, y no requiere monitorización frecuente con hemograma. Hay un ensayo clínico que menciona donde no es inferior a la pirimetamina con sulfadiazina en reducción de lesión y agudeza visual. Y pues como ya lo mencioné, tiene ventajas con mayor tolerabilidad, menor costo, y hay disponibilidad universal. Tiene
una duración clásica de 6 semanas y también lo resalta que nunca administrar el corticosteroide sin la cobertura antiparasitaria por el riesgo de necrosis retinana incontrolada. Entonces, el artículo nos da los esquemas em, en pacientes con alergias a las Alternativos. sulfas. ¿Sí? El primero que nos ofrece es la pirimetamida más clindamicina. Aquí agregamos, aparte de la pirimetamida, 300 miligramos de clindamicina cada 6 horas, más el ácido folínico por la toxicidad. Este es de primera elección en sulfalérgicos con una eficacia similar, pero tiene riesgo de colitis por Clostridium por el uso de la clindamicina. Entonces, también nos sugiere que si encontramos al paciente con diarrea severa, lo suspendamos. El segundo régimen tratamiento que nos da es la pirimetamina más la acitromicina. A este le agregamos 500 miligramos al día y también, el primer día y después solo la mitad cada día. Este tuvo un ensayo prospectivo en el 2002 que equivale similar a la sulfadiazina con la citromicina. Y este tiene mejor tolerabilidad y menos efectos adversos y es útil como primera o segunda línea. Y después otro medicamento que sinceramente pues nunca había escuchado, que es la atovacuona. Son 750. Este es un antiparasitario y requiere el uso de alimentos grasos. No tiene toxicidad hematológica, no es una sulfadecina, pero este medicamento es caro y es muy poco, no se puede conseguir tan fácilmente. Tiene una absorción variable y está reservado para pacientes con contraindicación a clindamicina o pacientes en el primer trimestre que estén cursando el primer trimestre de embarazo. Y pues lo más reciente, que es la inyección intravitea de clindamicina 1 miligramo más dexametasona 0,4 miligramos sobre 0,1 mililitro. Este tiene ensayos desde el 2011 y que no es inferior al régimen oral de 6 semanas y es ideal. Habla sobre la inyección intravítrea como un medicamento alternativo y nos ayuda mucho en pacientes con poco apego al tratamiento, pero igual, el resto de los esquemas clínicos lo maneja el artículo como que aparte de erradicar y detener la infección, también nos ayuda a evitar la progresión de la toxoplasmosis. Pero habla sobre la inyección intravítrea que no se ha visto que sea tanto como para detener la progresión, sino para como un tratamiento como tal. Es lo que dice el artículo. Y la terapia intravítrea, ¿cómo la utilizamos? Se utiliza clindamicina de 1 miligramo en 0,1 mililitros y dexametasona de 0,4 en 0,1 mililitros. Y se aplica de 1 a 2 inyecciones con un intervalo de 2 a 3 semanas de separación. Y se tiene que utilizar bajo asepsia estándar, ya la revisamos, y pues en los ensayos clínicos no resulta que no es inferior a la terapia estándar de 6 semanas en reducción de la lesión y de la agudeza visual. Tiene indicaciones cuando hay alergia o contraindicación a las sulfonamidas, cuando el IgM es negativo, que nos habla de una reactivación, cuando hay una lesión periférica o paracentral, y cuando hay lesiones, perdón, imposibilidad de la terapia sistémica para reducir la exposición sistémica, por ejemplo, en un paciente con embarazo avanzado y cuando no hay adherencia a la vía oral. También nos habla mucho de esto de los pacientes inmunocomprometidos, pues porque muchos pacientes no solo tienen toxoplasmosis a nivel retiniana u ocular, entonces también no está tan indicado en ese tipo de pacientes porque, pues, para cubrir sistémicamente, solo se mantiene en la cavidad vítrea. Y pues no trata, como les decía, la infección sistémica, no previene nuevas lesiones en retina contralateral. Cuando es IgM positivo, se prefiere el tratamiento sistémico
tiene un riesgo de endoftalmitis la preparación, bueno, por el método de la que aplicamos. Requiere seguimiento de 6 semanas en un único ensayo y no previene recidivas post-tratamiento. Y como la prevención de Alan, recidivas. Alan, Sí, doctor. Alan, Ovidio, ¿sí me Sí, oyen? doctor. Sí. Sí. Bueno, normalmente nosotros, o sea, sí se puede mencionar esta combinación de clindamicina con dexametasona, pero yo no la recomiendo que se combine con dexametasona. Se aplica normalmente, la debemos aplicar o la aplicamos en nuestra experiencia, solo la clindamicina, 0,1 mililitros, 1 miligramo, sin combinarla con dexametasona. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Eso podemos comentarlo si es que lo vas a comentar, Ok, Ovidio, ahí lo si lo comento. vas a comentar en la sesión, Ujú. lo comentamos realmente, ¿ok? Solo Clinda sin esteroide. Perfecto. Sin estar. Ya Muy sigue bien. Alan. Sí, doctor. Entonces, también el artículo habla sobre la prevención de las recidivas y la terapia supresiva a largo plazo. Esto nos habla de que en los pacientes del 40 al 50% de los pacientes van a tener una recidiva al menos en el primer año. Y estos tienen mayor riesgo del primero al segundo año post tratamiento. Este se evidencia en la localización del borde de la cicatriz previa o una nueva zona. Y cuando hay inmunosupresión, pues hay mayor frecuencia y severidad. ¿Cómo se utiliza la profilaxis secundaria según este artículo? El régimen es trimestoprim sulfamethoxazol doble, de doble fuerza, o sea, el doble de tratamiento, por 3 veces por semana. Y tiene baja evidencia en la tasa mucha evidencia significativa, disminuyendo la tasa de recidiva durante la profilaxis activas. Y tiene indicaciones prioritarias en pacientes inmunosuprimidos o con VIH, en pacientes con ojo único o lesión en polo posterior de alto riesgo o recidivas frecuentes si hay más de 2 episodios, pero tiene limitaciones importantes, que es que este efecto protector cesa al suspender el tratamiento, ya que no elimina los quistes tisulares. Bueno, eso era del primer artículo, doctor. Del segundo artículo es este que encontré un poquito más reciente de este año, que habla sobre la profilaxis antimicrobiana para toxoplasmosis ocular recurrente. Entonces, el problema fundamental es de este artículo que nos habla de los fármacos comerciales disponibles, no eliminan los quistes tisulares de Toxoplasma gondii y así quedan los bradizoitos persistentes de por vida en la retina que tienen potencial de reactivación y cada recidiva nos puede dar una nueva cicatriz y un riesgo acumulativo de la pérdida de la visión. En el 40 al 50% de los pacientes recibirán, que coincide con la información del artículo previo, y un 75% de expertos prescriben profilaxis. Dos estudios, ah, este, este estudio se basó más que nada en 2 estudios de seguimiento de más de 5 años que se disponían, ¿sí? Entonces, la pregunta del artículo es: ¿con qué fármacos, a qué dosis y durante cuánto tiempo y y en qué pacientes debemos prescribir la profilaxis para toxoplasmosis ocular recurrente? Y pues igual, es un artículo de revisión sistemática de búsqueda habitual de PubMed con más de 300 artículos, 386, y de un texto completo analizado de 57 artículos. Bueno, y se incluían todo eso. Tenía limitaciones, es la limitación, a pesar de que se basó en estos 2 artículos, que son grandes artículos, pues solo hablan, por ejemplo, ambos son brasileños, entonces solo hablan de población brasileña. Y hay heterogeneidad extrema con fármacos, dosis, duración y seguimiento, y ningún estudio midió adherencia objetivamente.
hay datos pediátricos de inmunocomprometidos escasos y hay sesgos de publicación, ¿sí? Entonces, esto es sobre los médicos que utilizan la profilaxis y pues como vemos, más del 70% de los oftalmólogos que ven este tipo de casos utilizan la profilaxis. ¿Cuáles son las indicaciones de profilaxis más frecuentes? El 81.3% y las recidivas, que también tenía como limitación ya que no se llegaba a un consenso de cuándo son las recidivas, o sea, como un criterio, pero se utilizó esta, que es más de dos en un año o dentro de 2 años. Y 74.3 cuando había lesión amenazante del polo posterior, 77.9 en pacientes inmunocomprometidos y el 59.3 en un ojo único funcional. Y el fármaco más popular que se utilizó fue el trimethoprim con sulfamethoxazol, con una duración de más de 6 meses y nunca se estandarizó en ninguna encuesta este tratamiento. Entonces, por eso, en los estudios que se analizaron, 8 de ellos, la mayoría utilizaba el trimethoprim, pero había otros que también utilizaban profilaxis con pirimetamida más ácido folínico, un estudio más con pirimetamina con sulfodaxina y uno estudio que utilizaba doxiciclina. Y la duración promedio fue de 2 semanas a 4 años, con una media de 12 meses, pero sin consenso de ningún parámetro, ¿sí? Entonces, este es uno de los artículos que se utilizó, un estudio brasileño que se utilizaron profilaxis más placebo. Entonces, la gráfica nos muestra las recidivas acumuladas en pacientes con placebo con la línea amarilla y con el trimethoprim con sulfamethoxazol. Entonces, vemos que hubo muchísimo menos recidivas, 1.4 a 6 años, en contra del placebo, que hubo muchísimas más, 27.5. Y este es el otro, que también utilizó el trimethoprim y también lo comparó con un placebo y sin profilaxis, y pues también se ve con profilaxis solo 7 casos y sin tratamiento hasta 39. O sea, mucha evidencia, mucha tasa de recidivas sin tratamiento. Entonces, también nos habla de los efectos adversos de los fármacos em, que utilizamos como profilaxis, y el principal es el gastrointestinal, con vómito, malestar gástrico y dolor abdominal. El hepático, pues también la pirimetamida altera el ALT y las transaminases, a diferencia del trimethoprim con sulfamethoxazol, que no se reportaba ningún efecto hepático. Hematológico, pues ya lo sabemos, la trombocitopenia o cambios hematológicos leves con la pirimetamida, y con el trimethoprim sulfamethoxazol solo se reportó un caso en un paciente con inmunocompromiso. Dermatológicamente, pues reacción de hipersensibilidad más abundante en el trimethoprim por las alergias que en la pirimetamida. Y renal, aumento de la creatinina en la pirimetamida, a diferencia del trimethoprim con sulfamethoxazol. Entonces, ¿cuáles brechas críticas tenemos en este artículo? Pues la adherencia, porque ya ningún estudio midió objetivamente el cumplimiento terapéutico. Una brecha geográfica, como les comentaba, solo de los dos artículos en los que se basa más fuerte fueron brasileños, y las poblaciones, no había población pediátrica. La duración óptima, perdón, el rango variaba de 2 semanas a 4, y la tendencia clínica era a extenderse más de un año, pero sin evidencia. Y también algo muy importante, la resistencia antimicrobiana, ya que la exposición crónica a antibióticos no ha sido cuantificada en términos de resistencia, y es una preocupación en la salud pública. Y pues también las alternativas y el costo, ya que no, estos estudios no habían datos comparativos entre el trimethoprim sulfamethoxazol versus la pirimetamida o la citromicina.
ya que no avalaron los costos. Entonces, ya nos dan las implicaciones clínicas y los algoritmos de decisión para la profilaxis. Cuando prescribimos la profilaxis y esta nos sugiere individualizar el riesgo. Cuando son de alto riesgo, sí los vamos a prescribir. ¿Cuándo son? Cuando hay mayor de dos recidivas en el último 1 a 2 años. Cuando hay una lesión en polo posterior o amenaza al nervio óptico. Cuando es un ojo único funcional en pacientes inmunocomprometidos con VIH, trasplante o medicamentos biológicos. En un adulto mayor con mayor inflamación granulomatosa o en un paciente ansioso con impacto en la calidad de vida. Y el bajo riesgo nos recomienda individualizar cada paciente, pero un paciente de bajo riesgo nos habla si es un primer episodio o la lesión es periférica o pequeña. Si es inmunocompetente o joven, cuando la lesión cura sin amenazar la vida, sin recidivas en los últimos 2 años, o si el paciente no está dispuesto a monitorización o una posible baja adherencia prescindible y se prescribe. Si prescribimos el trimethoprim con sulfametoxazol, se hace de cada 2 a 3 días por un mínimo de 6 a 12 meses y hay que monitorizar un hemograma y un perfil hepático. Y hay que informar al paciente que es supresivo y no curativo y requiere seguimiento por si recidiva. Y ya sería todo, doctor.